En las profundidades de las montañas rocosas de Colorado, donde la nieve es espesa y el frío puede ser mortal, sobrevivir requiere coraje y audacia. Con esto en mente, viajemos en el tiempo hasta el año de 1873, cuando estas montañas se convirtieron en el escenario de un caso macabro que aún hoy genera controversias. Un hombre llamado Alfred Becker se vio envuelto en un terrible episodio de canibalismo. Algunos creen que asesinó y canibalizó a 5 hombres durante una expedición, impulsado por la avaricia. Otros sostienen que solo consumió carne humana para sobrevivir a las duras condiciones. Curiosamente, en algunas partes de Colorado, Alfred es considerado un héroe local. Desde libros hasta relatos de antiguos periódicos y documentos oficiales, existen casi tantas versiones de la historia como las que el propio Alfred narró. Al fin y al cabo, él fue el único testigo de lo que realmente ocurrió con el grupo. Permítame presentarme. Soy Lucho Poeta y bienvenidos a otro aterrador episodio de Huesos Perdidos. En este episodio exploraremos juntos esta compleja historia y el destino de Alfred Becker, quien hoy en día es conocido como el diabólico caníbal de las montañas. Durante el riguroso invierno de noviembre de 1873, un grupo de mineros de la región de Bingham Canyon, en Utah, en los Estados Unidos, emprendió un viaje hacia las montañas de San Juan, en Colorado. Estos hombres, en su mayoría desconocidos entre sí, fueron reunidos por Bob McGrew, quien los convenció de embarcarse en esta travesía con la promesa de riquezas, basándose en relatos sobre oro recién descubierto en Breckenridge. Entre los mineros se encontraba al guía Alfred Becker, un hombre de 31 años que se convertiría en el personaje central de esta historia. Durante el trayecto, el grupo perdió gran parte de sus provisiones, especialmente alimentos, debido a las extremas condiciones climáticas que azotaban la región. En enero de 1874, poco más de 2 meses después del inicio de la expedición, los hombres llegaron hambrientos y exhaustos a un acampamento indígena al noroeste de Colorado. Allí fueron recibidos, alimentados y tratados con amabilidad por los miembros de la tribu Ute, liderados por el jefe Ouray, conocido como el amigo del hombre blanco. La tribu no solo les ofreció hospitalidad, sino que también les aconsejó no continuar con el viaje, explicando que las montañas eran peligrosas debido a la densa y traicionera nieve de esa época del año. El jefe Ouray sugirió que esperaran hasta la primavera para reanudar la travesía y se ofreció a alojar al grupo durante el invierno, compartiendo los recursos de la tribu. Sin embargo, no todos aceptaron su consejo. La ambición por el oro llevó a 11 hombres a insistir en continuar. El plan era viajar primero hasta la agencia indígena Los Pinos, el puesto avanzado más cercano, y desde allí dirigirse a Breckenridge. El jefe Ouray proporcionó suministros e instrucciones para rodear las montañas de forma segura. A pesar de ello, Alfred Becker insistió en que atravesar directamente las montañas era una ruta más corta. De esta manera, el grupo se dividió en 2. Shannon Bell, Israel Swan, James Humphrey, Frank Miller y George Nunn decidieron seguir a Alfred a través de las montañas, mientras que el resto tomó otra ruta. El pequeño grupo liderado por Alfred se organizó para un trayecto que, según ellos, sería de 65 kilómetros. El 9 de febrero partieron hacia la agencia indígena Los Pinos, ubicada cerca del arroyo Cochetopa. Sin embargo, la distancia real era de aproximadamente 120 kilómetros, casi el doble de lo que habían estimado. Debido a información incorrecta proporcionada por otro pequeño grupo que también planeaba continuar, los hombres calcularon erróneamente la distancia y se prepararon para un viaje mucho más corto del que realmente enfrentarían. Aquella sería la última vez que se vería con vida a los 5 hombres. Después de todo,
Ninguno de los integrantes conocía realmente el territorio de Colorado. El único que afirmaba tener algo de familiaridad con la región era Alfred Becker, quien más tarde demostraría no ser tan confiable. 2 meses después comenzaron a surgir preguntas sobre el paradero de aquel grupo de mineros. El día 16 de abril de 1874, 65 días después de la partida, Alfred Becker apareció solo saliendo del bosque. Atravesó el lecho congelado de un lago y llegó a la agencia indígena de Los Piños, donde encontró a los hombres de la agencia desayunando. Exhausto, Alfred entró al lugar implorando por comida y refugio. Llevaba consigo un rifle, un cuchillo, una cafetera de acero y una mochila. Los hombres lo sentaron a la mesa y le ofrecieron comida, pero no lograba comer sin vomitar, argumentando que su digestión estaba afectada por el hambre prolongada. Alfred explicó que había sido contratado por 5 hombres para guiarlos hasta Breckenridge. Durante el trayecto afirmó que quedó cegado por la nieve, quedándose atrás y convirtiéndose en una carga para el grupo. Relató que Israel Swan, uno de los hombres, le dio un rifle antes de que decidieran abandonarlo. Desde entonces dijo haber sobrevivido solo en las montañas, con poca munición y casi sin provisiones, alimentándose de raíces, botones de rosas e incluso partes de sus propios zapatos. A pesar de su relato, los hombres de la agencia encontraron su apariencia extrañamente buena para alguien que había pasado por semejantes penurias. Alfred no parecía tan desnutrido ni andrajoso como otros vagabundos perdidos que habían encontrado anteriormente. Su rostro estaba hinchado, no se veía esquelético y, curiosamente, solo bebía whisky en el desayuno, como si no necesitara realmente alimentarse bien tras días de sufrimiento. Alfred afirmó no tener dinero y vendió el rifle que llevaba al mayor Donner, juez de paz de la agencia, por $10, lo que hoy equivaldría a unos $300. Permaneció en la agencia durante 10 días antes de dirigirse al pueblo vecino de Saguache, donde comenzó a comprar provisiones para regresar a su casa en Pensilvania. Al llegar a Saguache, Alfred compró un caballo por $70 y reservó una habitación en el Salón Dolan. Larry Dolan, el propietario del Salón Dolan, afirmó que Alfred gastó cerca de $100 durante su estancia e incluso se ofreció a prestarle $300. Además, Alfred gastó $78 en una tienda local y fue visto portando varias carteras diferentes. Permaneció en Saguache hasta que Preston Nutter, un miembro del grupo original de mineros, llegó al pueblo acompañado de otros 2 hombres. Preston encontró a Alfred en el Salón Dolan y lo interrogó sobre el paradero del resto del grupo. Alfred explicó que los hombres habían salido en busca de comida, dejándolo en el acampamento con un rifle cuando comenzó una tormenta, y nunca regresaron. Según él, había sobrevivido solo en las montañas, alimentándose de botones de rosas y pequeños animales. Sin embargo, Preston encontró la historia inconsistente. Consideraba poco probable que un grupo sin experiencia en el territorio de Colorado abandonara su guía en medio de montañas cubiertas de nieve. Además, Alfred parecía demasiado bien alimentado para alguien que afirmaba haber pasado hambre extrema. Sospechando de sus intenciones, Preston acusó a Alfred de robo, lo que desató una pelea. Los dos fueron separados y Alfred continuó con sus preparativos para abandonar Saguache. Mientras tanto, los 5 hombres que siguieron la ruta del río Gunnison finalmente llegaron a la agencia indígena de Los Piños. Allí fueron recibidos por el jefe de la agencia, el general Charles Adams, quien mencionó haber encontrado a Alfred Becker y escuchado su versión de los hechos. Los hombres rápidamente desacreditaron la historia de Alfred, argumentando que sus compañeros nunca abandonarían a un miembro del grupo a su suerte. El líder del grupo señaló pruebas que ponían a Alfred bajo sospecha. El rifle que él llevaba, según los hombres,
pertenecía a Israel Swan, un anciano del grupo, y una pipa que Alfred había dejado atrás era de Shannon Bell, otro miembro. Con esta información, el general Charles Adams envió a un oficial a la agencia Azaguache con el propósito de traer a Alfred bajo el pretexto de reclutar su ayuda para localizar a los hombres desaparecidos. A regañadientes, pero sin otra opción, ante la creciente atención sobre él, Alfred aceptó y regresó con el oficial a la agencia indígena de Los Pinos. Allí se encontró con el general Charles Adams y los 5 hombres que no veía desde febrero. El general fue informado de que Alfred había gastado cientos de dólares en Saguache, comprando un nuevo caballo y una silla, que poseía objetos pertenecientes a los hombres desaparecidos, aunque había alegado no tener dinero al llegar al grupo. Frente a estas inconsistencias, los hombres exigieron una explicación. Alfred repitió su historia original, mostrando preocupación por el destino de los desaparecidos y asegurando que el dinero gastado en Saguache había sido un préstamo. Entonces, el general Charles decidió verificar la veracidad de la historia de Alfred, enviando a un oficial a Saguache. El oficial regresó con testimonio de diversas fuentes que mencionaban a Alfred portando varias carteras y contando historias contradictorias sobre su viaje. Además, nadie en el pueblo confirmó haberle prestado dinero. Ante estas inconsistencias, el general Charles convocó un consejo con Alfred y los oficiales de la agencia. Durante la reunión, 2 miembros de la tribu Ute llegaron portando tiras de carne humana seca que habían encontrado cerca de la agencia mientras cazaban. Desesperado, Alfred suplicó por misericordia y prometió dar una confección completa. Declaró no sería la primera vez que las personas se ven obligadas a comerse unas a otras por hambre. Esta frase marcó el inicio de una serie de declaraciones contradictorias que Alfred haría durante las siguientes 3 décadas. En su primera declaración oficial, Alfred afirmó que el grupo había partido del campamento Oray con provisiones suficientes para 14 días, pero los suministros se agotaron rápidamente. Intentando sobrevivir con raíces, resinas de pino, botones de rosas y los escasos conejos que encontraban, los hombres comenzaban a mirarse con inquietud. Alfred relató que un día, al regresar de buscar leña, encontró a los otros 4 hombres alrededor del cuerpo de Israel, muerto por un golpe de hacha en la cabeza. Estaban cortando el cuerpo, y Alfred terminó uniéndose a ellos. Durante este episodio, encontraron miles de dólares en posesión de Israel y dividieron el dinero. Después de consumir las partes más apetecibles del cuerpo, continuaron su travesía, con Alfred llevando el rifle de Israel. 2 días después, nuevamente sin carne y sin éxito en la caza, Alfred, Shannon, James y George habrían decidido en secreto que Frank sería el próximo. Frank, descrito como un hombre robusto, fue asesinado de un golpe de hacha en la cabeza mientras recolectaba leña. Su cuerpo fue descuartizado y consumido, y el dinero de Israel se redistribuyó entre los sobrevivientes antes que retomaran su camino hacia Los Pinos. El invierno era implacable, y los hombres avanzaban lentamente, luchando contra la visibilidad reducida y el viento cortante. Según el relato, James fue el siguiente en el ser sacrificado, seguido por George. Finalmente, solo quedaron Shannon y Alfred, quienes, según Alfred, juraron no comerse el uno al otro. En ese punto, ambos poseían rifles y parte del dinero encontrado con Israel, creyendo que podrían sobrevivir con la escasa caza que aún lograran encontrar. Alfred y Shannon habrían acordado que al llegar a un lugar seguro, contarían que los demás miembros del grupo habían muerto debido a las adversidades y fueran enterrados con dignidad, omitiendo cualquier mención al canibalismo. Días después, agotados y sobreviviendo apenas con un conejo y algunas raíces, acamparon cerca de un gran lago. En algún momento, Shannon, desesperado, habría gritado que ya no podía soportar más y habría intentado atacar a Alfred con un rifle.
Alfred afirmó que logró esquivar el ataque y, en defensa propia, golpeó a Shannon en la cabeza con una hacha. Temiendo morir de hambre, Alfred habría abierto el cuerpo de Shannon, comido todo lo que pudo y empacado el resto. También tomó el dinero que Shannon llevaba antes de continuar su camino. Al subir una colina, Alfred divisó la agencia de indígena de Los Pinos. La explicación que dio para las tiras de carne seca encontradas por los miembros de la tribu Ute fue que había descartado los restos de Shannon, suponiendo que serían devorados rápidamente por animales salvajes. Al emitir este último acto con cierta vacilación, Alfred concluyó su historia. Inicialmente su relato fue interpretado como una dramática y trágica narración de supervivencia extrema. Cuando se le preguntó sobre la veracidad de su versión, Alfred reafirmó que no había mentido. El general Charles, aún lleno de dudas, convocó una reunión con los 5 hombres y los oficiales de la agencia para decidir el próximo paso. Acordaron formar un grupo de búsqueda para localizar los restos mortales, ya que los 5 sobrevivientes del grupo original no creían en la historia de Alfred. El grupo de búsqueda, acompañado por Alfred, partió hacia los lugares descritos por él. Después de 2 semanas sin encontrar pruebas, regresaron. Durante el viaje de regreso, Alfred intentó atacar a uno de los integrantes con un cuchillo, pero fue sorprendido en flagrante, reducido y arrestado. Este ataque cambió la percepción del general Charles, quien hasta entonces estaba inclinado a creer en la versión de Alfred. Comenzó a considerarlo peligroso y ordenó su traslado a Saguache, donde fue detenido por el sheriff en una instalación improvisada para garantizar su seguridad. Mientras estaba encarcelado, Alfred volvió a contar su historia, incluyendo los eventos que llevaron a la muerte de los 5 hombres. Sin embargo, en esta nueva versión, afirmó que el grupo se enfrentó a una fuerte tormenta de nieve en las montañas, quedando perdido y sin provisiones. Intentaron sobrevivir llevando brasas y una cafetera de acero para encender fogatas, y sin éxito en la caza o la pesca, comieron sus propios zapatos y la vegetación que lograron encontrar. Alfred alegó que el grupo había hecho un pacto. Si alguien moría, su carne serviría para alimentar a los sobrevivientes. Según él, con este acuerdo en mente, lograron sobrevivir cerca de 20 días con las provisiones que llevaban y 10 días más sin ningún alimento sustancial. Fue entonces cuando Israel falleció, seguido de James 5 días después. Conforme pasaban los días y el hambre se volvía insoportable, Alfred afirmó que Shannon mató a Jordan en un acto de desesperación, dejando vivo solo él y a Shannon. Ambos habrían decidido permanecer juntos hasta el final, pero en cierto momento Shannon no soportó más la situación y intentó quitarle la vida a Alfred. Alfred aseguró que actuó en defensa propia y terminó matando a Shannon. Confesó haber tomado los objetos de valor de todos los fallecidos, justificando que ellos ya no los necesitarían. Sin embargo, a medida que los relatos de Alfred cambiaban y surgían nuevas informaciones, su credibilidad se fue desmoronando. Las personas encargadas de vigilar a Alfred comenzaron a sospechar que pudo haber tendido una emboscada para matar y robar el grupo. Estas dudas generaron aún más sospechas sobre su verdadera participación en los trágicos acontecimientos. Mientras Alfred Becker permanecía encarcelado, continuaron las búsquedas de los cuerpos de los mineros. En agosto de 1874, John, un ilustrador de la revista Harper's Weekly, encontró el lugar del incidente en el Paso Smuggling, a unos 3 kilómetros al sureste de Lake City, en Colorado. John descubrió los cuerpos de los 5 hombres en un barranco sombreado por pinos, un lugar que coincidía con la descripción dada por Alfred, donde supuestamente solo Shannon habría sido asesinado. A medida que la nieve se derritió durante los 4 meses siguientes, la escena quedó completamente expuesta.
Joe realizó un boceto detallado del hallazgo y notificó a las autoridades locales en Lake City. Su relato, acompañado de la ilustración, fue publicado en la revista Harper's Weekly en octubre de 1874. El forense y la policía, junto con unos 20 voluntarios, se dirigieron al lugar y encontraron los cuerpos en distintos estados de decomposición. Los cadáveres habían quedado expuestos a los elementos y al ataque de animales salvajes. A pesar de ello, los investigadores identificaron signos claros de violencia extrema que contradecían la versión de Alfred. Los cuerpos estaban agrupados, no dispersos por kilómetros como Alfred había afirmado. Además, James y George aún conservaban grandes porciones de carne, músculos y órganos intactos, lo que sugería que no habían sido consumidos antes de que, según Alfred, Shannon intentara matarlo. Los hombres tenían trapos desgastados atados a los pies, sustituyendo los zapatos que probablemente habían sido consumidos, y mantas mojosas y viejas estaban cerca de ellos. Un sendero pisado conectaba los cuerpos con un refugio rudimentario que Alfred había utilizado. Dentro del refugio se encontraron pertenencias de los hombres que Alfred aseguró haber dejado atrás. Las evidencias sugerían que las muertes ocurrieron antes de que los suministros se agotaran por completo. Esto reforzó la teoría de que Alfred asesinó a los hombres para robar sus pertenencias y luego quedó atrapado por la nieve. Habría sobrevivido durante meses en su refugio improvisado, caminando hacia los cuerpos para cortar trozos de carne según lo necesitara. Preston, uno de los miembros originales del grupo de mineros, identificó los cuerpos como los de los 5 hombres desaparecidos. Cerca de ellos se encontró un rifle partido por la mitad, posiblemente utilizado para golpear una o más víctimas. Finalmente, los cadáveres fueron retirados y enterrados en un acantilado cercano al lugar del hallazgo. La región pasó a conocerse como el Cañón del Hombre Muerto, en referencia a este trágico suceso. Con los hallazgos realizados en el Cañón del Hombre Muerto, el grupo de búsqueda regresó a la prisión improvisada para confrontar a Alfred Becker. Sin embargo, al llegar encontraron el lugar vacío. Alfred había escapado, alimentando la curiosidad e intensificando las investigaciones sobre su pasado en los días, meses y años posteriores. Es precisamente sobre este pasado que profundizaremos ahora. Aunque existen varias contradicciones sobre la escritura de su nombre, optaremos por referirnos a él simplemente como Alfred Becker. Nació en algún momento del año 1842 en Pensilvania, siendo uno de los 3 hijos de James Becker y Esther Greener. A principios de la década de 1850, la familia de Alfred se mudó al condado de LaGrange, en Indiana, donde su padre trabajaba como carpintero. Según las fuentes, Alfred mantenía una relación conflictiva con sus padres, lo que lo llevó a trasladarse a Minnesota al cumplir 18 años. Allí trabajó como zapatero hasta el inicio de la Guerra Civil estadounidense. A los 19 años, Alfred se unió a la infantería de los Estados Unidos en Minnesota. Sin embargo, su carrera militar fue interrumpida al descubrirse que padecía de epilepsia, lo que resultó en una baja honorable. En junio de 1863, Alfred intentó nuevamente alistarse, esta vez en el 8º Regimiento de Caballería de Iowa. No obstante, su epilepsia volvió a interferir y fue dado de baja una vez más. En los años siguientes, Alfred intentó mejorar su situación de diferentes maneras, pero estaba lejos de ser el hombre experimentado que decía ser. A pesar de su afirmación de ser guía, las autoridades descubrirían más tarde que, cuando dejó su región natal para unirse a la fiebre del oro en Colorado, Alfred no tenía idea alguna de lo que hacía. En noviembre de 1873, Bob McGrew
reunió un grupo de hombres dispuestos a participar en la fiebre del oro en Colorado. Durante el trayecto, encontraron a Alfred cerca de la ciudad de Provo, con 31 años en ese momento. Alfred se ofreció a unirse al grupo como minero y guía, afirmando conocer bien el territorio de San Juan. Ofreció $25 para integrarse al grupo, que aceptó su propuesta debido a la necesidad de un guía. Desde el inicio del viaje, sin embargo, los miembros notaron que Alfred había exagerado sus habilidades. Caminaba sin un rifle, portando únicamente un revólver Colt, y pronto fue descrito como un avaro con las raciones, perezoso, obstinado y, según uno de los integrantes, una farsa llorona. Estas características pronto se convertirían en un problema durante la fatídica travesía que estaban a punto de enfrentar. Además de sus dificultades como guía, Alfred Becker a menudo discutía con Frank Miller, otro miembro del grupo. Sus crisis epilépticas también complicaban aún más la travesía. Además, corría rumores de que por Alfred había pasado un tiempo en prisión en Salt Lake City por supuestamente asesinar a un compañero de casa. El grupo avanzaba lentamente hacia Breckenridge, enfrentándose al duro invierno, que paralizaba las carretas y los caballos. En el sendero español se vieron obligados a enfrentarse a una nieve profunda que cubría el camino, obligándolos a usar una brújula para orientarse. La falta de experiencia de Alfred quedó en evidencia con esta etapa del viaje, lo que llevó al grupo a perderse. Las provisiones se agotaron rápidamente y los hombres se vieron reducidos a comer raciones destinadas a los caballos, llegando incluso a considerar sacrificar los animales antes de finalmente llegar al campamento Ouray. El resto de la historia, como sabemos, ya está documentado. Volviendo al presente, la fuga de Alfred Becker hizo que el caso resultara aún más macabro, manteniendo el misterio sobre las muertes de los mineros durante años. Sin embargo, un giro inesperado, en marzo de 1883, 9 años después de su fuga, Alfred fue reconocido por un antiguo compañero. Frenchy Cabison, un ex miembro del grupo original, había llegado a un bar en Fort Fetterman, Wyoming, cuando escuchó una risada estridente que le resultó familiar. Al buscar el origen del sonido, encontró a Alfred Becker, quien usaba el nombre falso de John Schwartz y estaba viviendo con un grupo de personas. Al ser desenmascarado, Alfred logró escapar del bar. Frenchy denunció de inmediato a Alfred al sheriff local, quien consiguió capturarlo. El sheriff contactó al General Charles para confirmar la identidad de Alfred. Una vez verificada, el general Charles escoltó a Alfred hasta Denver, donde éste dio su segunda confesión oficial, firmada el 16 de marzo de 1883. En esta nueva versión, Alfred afirmó que al dejar el campamento del jefe Ouray, el grupo llevaba realmente pocas provisiones para el desafío que enfrentarían. Después de 2-3 días de viaje, una tormenta de nieve los obligó a buscar refugio en un barranco. En el camino descubrieron que la nieve era mucho más profunda de lo que habían imaginado. 10 días después del inicio de la travesía, el grupo estaría sobreviviendo únicamente de botones de rosas y resina de pino. Alfred afirmó que algunos comenzaron a mostrar signos de depresión severa e incluso episodios de locura, como fue el caso de Shannon Bell. Según Alfred, el clímax de la tragedia ocurrió una mañana cuando Shannon Bell le pidió que explorara la montaña en busca de comida. Para la tarea, Alfred llevó un rifle y estuvo fuera gran parte del día, pero lo único que encontró fue más nieve y desolación. Al regresar, ya al anochecer, Alfred divisó a Shannon cerca del fuego, asando un trozo de carne en la punta de un cuchillo. Al preguntarle sobre el origen de la carne, Shannon, con una mirada perturbadora, habría respondido que la había cortado de la pierna de Frank Miller. Alarmado, Alfred buscó a Frank y lo encontró río abajo con el cráneo destrozado.
Aterrorizado, Alfred afirmó haber notado los cuerpos de los otros 3 hombres cerca del fuego, cada uno con profundas heridas en la frente. Al acercarse, Shannon se habría levantado empuñado el mismo hacha que, según Alfred, había utilizado para matar a los demás y avanzó para atacarlo. Alfred relató que en defensa propia disparó el rifle, impactando a Shannon en el estómago. A pesar del disparo, Shannon continuó moviéndose, por lo que Alfred habría saltado sobre él y usado el hacha para matarlo. Según Alfred, en los días posteriores a la muerte de Shannon Bell, intentó varias veces abandonar el lugar, pero la nieve siempre le impidió avanzar. Atrapado en el campamento improvisado, Alfred afirmó que se vio obligado a alimentarse de la carne de los muertos para sobrevivir, un hábito que, según él, duró cerca de 2 meses. Cuando la nieve finalmente comenzó a derretirse, Alfred cortó algunos trozos de carne de los cuerpos, los empacó, tomó el dinero que estaba en los bolsillos de cada uno de sus compañeros y partió, llevando consigo el rifle como arma de protección. Al final de este relato, el general Charles le preguntó por qué no había contado esta versión de los hechos 9 años antes. Alfred respondió: «Estaba emocionado, quería decir algo, y la historia tal como la conté fue lo primero que vino a mi mente». También admitió que durante las búsquedas evitó avanzar hacia la región donde estaban los cuerpos, porque no quería acercarse a los cadáveres en decomposición ni a los restos que él mismo había consumido. Durante años, se creyó que Alfred había recibido ayuda para escapar de la prisión donde estaba detenido. Sin embargo, reveló que usó una navaja para abrir la celda. Tras escapar, huyó hacia Arkansas, luego a Arizona y finalmente Wyoming, donde fue reconocido. Cuando se le preguntó si esta nueva confesión era realmente verdadera, Alfred aseguró que sí, afirmando que su versión era juramentada. Sin embargo, el juicio que seguiría prometía sacar a la luz verdades aún ocultas sobre lo que realmente ocurrió en las márgenes del arroyo donde se encontraron los cuerpos. El día 8 de abril de 1883, Alfred Becker fue llevado al tribunal del condado de Hinsdale, en Colorado, para el inicio de su juicio. Durante el proceso, los testimonios revelaron detalles más intrigantes. La familia de Israel Swan declaró que él había partido hacia la expedición con cerca de $6,000 en efectivo y oro, equivalente a casi $200,000 actuales, además de portar un valioso rifle Winchester. Esto planteó la hipótesis que Alfred podría haber estado motivado por el robo, especialmente considerando la avanzada edad de Israel de 65 años. La fiscalía argumentó que los otros 4 miembros de la expedición podrían haber sido cómplices en el asesinato de Israel, luego traicionados por Alfred, o que todos fueran asesinados por él para eliminar testigos. Sin embargo, Alfred no fue encontrado con oro cuando fue arrestado. Aunque poseía algo de dinero, la cantidad era relativamente pequeña y sus gastos en ese momento eran modestos, muy inferiores a los miles de dólares que se esperaba encontrar. La fiscalía sostuvo que la única explicación lógica para que Alfred se aventurara en las montañas con los pocos suministros que había premeditado el asesinato y el robo del grupo. Alfred se declaró inocente, pero tras 7 días de juicio fue declarado culpable del asesinato premeditado de Israel Swan. Los restos de Israel presentaban señales de lucha, mientras que los otros 4 hombres parecían haber sido asesinados mientras dormían. El juez que presidió el juicio afirmó creer que Alfred mató a Israel con la única motivación de robarle, descartando la supervivencia o la defensa propia como justificaciones. La versión final, respaldada por el tribunal, fue que Alfred asesinó a todos sus compañeros mientras dormían. Aunque fue condenado solo por el asesinato de Israel Swan, también se le consideró responsable de las otras muertes. Sentenciado a muerte por ahorcamiento, la ejecución de Alfred fue programada para el día 19 de mayo de 1883,
Fue llevado a prisión para esperar su sentencia, pero tuvo suerte. Pasaron 2 años y Alfred permanecía encarcelado, apelando a todos los recursos legales disponibles. En octubre de 1885, la Corte Suprema de Colorado anuló su condena por asesinato. El motivo fue un error legislativo. La Corte concluyó que debido a una ley post facto, Alfred no podía ser condenado por un crimen estatal, ya que Colorado no era oficialmente un estado en el momento en que ocurrieron los asesinatos. Además, se determinó que el crimen había ocurrido en territorio indígena, lo que significaba que debía ser juzgado en un tribunal federal. Esta noticia dejó a muchos perplejos y temerosos de que Alfred Becker pudiera escapar por completo de su condena. Sin embargo, en un nuevo juicio, la fiscalía acusó a Alfred no solo por el homicidio de Israel Swan, sino también por las muertes de los otros 4 compañeros. Fue imputado por 5 homicidios culposos, implicando que los asesinatos fueron cometidos sin la intención deliberada de matar. Una vez más, el jurado lo declaró culpable. Sin embargo, esta vez la sentencia fue menos severa. Alfred Becker fue condenado a 40 años de prisión, 8 años por cada homicidio. En ese momento, esta fue la pena de prisión más larga jamás registrada en la historia de los Estados Unidos. El caso popularizó el término canibalismo de emergencia en el oeste, sugiriendo que Alfred no premeditó los crímenes, sino que actuó como resultado de las circunstancias extremas impuestas por el hambre. Muchos consideraron que su situación representaba la fragilidad humana frente al instinto de supervivencia en condiciones adversas. El juez del caso declaró que Alfred se había convertido en un ejemplo de cómo la naturaleza puede exponer el lado más primitivo de la humanidad. Alfred fue enviado a la prisión estatal. 14 años después, escribió una larga carta a un periódico ofreciendo una nueva versión de los eventos, aún más detallada y llena de contradicciones. Al final de la carta, Alfred afirmó que había sido tratado injustamente y que era inocente de toda la historia. Esta carta llamó la atención de Polly Pry, una periodista del Denver Post. Polly se conmovió con el relato de Alfred e inició una campaña para su liberación. Lo retrató como un hombre común que había servido el ejército y que fue trágicamente llevado a una situación extrema. Para Polly, Alfred era una víctima de las circunstancias, crucificado injustamente por haber recurrido al canibalismo para sobrevivir. Los artículos de Polly cambiaron la opinión pública sobre Alfred. Su campaña generó peticiones y solicitudes al gobernador de Colorado, Charles Thomas, para que revisara el caso. A pesar de enfrentar fuerte resistencia, el gobernador cedió. Su último acto oficial antes de dejar el cargo fue conceder libertad condicional a Alfred Becker, tras 18 años en prisión. Sin embargo, el gobernador no lo perdonó completamente e impuso la condición de que Alfred no obtuviera ganancias económicas de su historia. Esta libertad condicional marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Alfred, aunque el misterio y la controversia sobre los acontecimientos en las montañas de San Juan nunca se resolvieron por completo. Tras ser liberado bajo libertad condicional en 1901, Alfred Becker consiguió un trabajo como guardia en el Denver Post. Muchos creen que esta oportunidad fue facilitada por Polly Pry, la periodista que había defendido su caso. Sin embargo, la vida en la ciudad no era de su agrado, por lo que decidió mudarse a la tranquila región de Deer Creek Canyon, en el condado de Jefferson. En Deer Creek, su salud comenzó a deteriorarse, especialmente por problemas relacionados con el hígado y el estómago, probablemente agravados por los años que pasó en prisión. Alfred pasó los últimos años de su vida contando historias a los niños de la región, y fue descrito por los vecinos como un anciano simpático e inofensivo. En 1906 fue encontrado inconsciente por un guardabosques, aparentemente tras sufrir un pequeño derrame cerebral.
Al año siguiente, Alfred escribió una carta al gobernador de Colorado solicitando el perdón total por sus crímenes, pero su petición fue rechazada. Tiempo después, en 1907, Alfred sufrió otro derrame y falleció. Fue enterrado en el cementerio histórico de Littleton como veterano militar, aunque existen dudas sobre quién pagó los costos de su entierro. Relatos de la época sugieren que el gobierno pudo haber cubierto los gastos. Según los periódicos, sus últimas palabras sobre el caso reafirmaron su inocencia. En 1928, se erigió un monumento en Lake City, en el lugar donde fueron enterradas las víctimas de Alfred, en memoria de los trágicos eventos. Casi 70 años después, en 1998, James Starrs, profesor de Derecho de la Universidad George Washington, dirigió una investigación para intentar esclarecer el caso. Obtuvo permiso para exhumar los cuerpos de las víctimas con el fin de recopilar nueva información. La excavación arqueológica realizada en presencia de estudiantes, expertos y periodistas reveló que los esqueletos de las 5 víctimas en su estado de preservación notable. Los restos estaban lado a lado, sin huesos mezclados, lo que contradecía algunas de las versiones narradas por Alfred. Los esqueletos fueron enviados a la Universidad de Arizona, donde se realizaron nuevos análisis forenses. Inicialmente, un antropólogo reportó haber encontrado un agujero que parecía ser causado por una bala. Sin embargo, análisis más detallados determinaron que el agujero había sido producto de animales salvajes, que mordieron los huesos, descartando la hipótesis de un disparo. La investigación concluyó que 3 de los hombres fueron asesinados con golpes contundentes en la cabeza. Además, los huesos de los brazos y manos prestaban marcas de cortes, lo que sugería golpes defensivos o daños ocasionados durante el desmembramiento, posiblemente para preparar la carne para consumo. En su declaración final, James Starrs describió a Alfred Becker como un asesino mentiroso y caníbal, expresando su convicción que asesinó a sus compañeros y consumió sus cuerpos. Tras la conclusión del análisis, los esqueletos fueron enterrados nuevamente, esta vez en una caja de madera, acompañados por una ceremonia adecuada para honrar a las víctimas. En los años posteriores, y aún hoy en día, la culpabilidad o inocencia de Alfred Becker sigue siendo objeto de intenso debate. Para algunos, fue un caníbal que asesinó a sus compañeros en un acto desesperado causado por hambre extrema. Para otros, los asesinatos fueron premeditados, motivados por la avaricia y el deseo de sobrevivir sin consideración alguna por las vidas de sus víctimas. Las hipótesis abundan. Podríamos imaginar que Alfred se ofreció como guía con la intención de saquear los hombres y matarlos, aprovechando su vulnerabilidad en un entorno hostil. O quizás simplemente era un ser humano tratando de sobrevivir contra todas las probabilidades, atrapado en circunstancias extremas que lo llevaron a tomar decisiones terribles. Independientemente de cuál sea la versión más cercana a la verdad, la historia de Alfred Becker sigue siendo uno de los relatos más enigmáticos y oscuros de la historia estadounidense. Un caso que desafía los límites entre la supervivencia y la monstruosidad.